Pues empezamos y vamos a transmitir en directo, doctor Eduardo. Sí, por supuesto. Ok, usted me dice entonces para hacer el cálculo, el conteo y todo. Gusten un minuto en lo que lo pongo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Adelante, maestro. Sí, bueno. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan, a los abogados litigantes, a los académicos de número de nuestra Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social, a los alumnos de la licenciatura en Derecho de las diferentes universidades que nos acompañan el día de hoy. Y damos inicio a esta segunda conferencia del ciclo de conferencias organizado por la Delegación de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo en el estado de Michoacán. Y hoy para nosotros es una satisfacción contar con la presencia de nuestro panelista del día de hoy, de nuestro ponente del día de hoy, el doctor Julio Ismael Camacho Solís, que nos va a tratar un tema de mucha actualidad, porque se trata de la reforma que se diera en los primeros días del mes de enero del año 2021 referente al teletrabajo. Entonces, es algo que está todavía fresco, que tenemos que conocer y empezar nosotros a explorar todos los abogados laboralistas en la actualidad. Y entonces, para no cansarnos con presentaciones, primeramente quiero agradecer la presencia de mi compañero José Ricardo Ayala Martínez, primer vicepresidente de nuestra delegación aquí en Michoacán, quien está aquí presente. Y haremos una pequeña presentación, una pequeña lectura de algunos puntos curriculares de nuestro ponente que hoy nos acompaña. Pues el doctor Julio Ismael Camacho Solís es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, licenciado en Administración de Empresas, maestro en Administración por la Universidad Autónoma de Chiapas, doctor en Derecho Público obtenido con mención honorífica, académico perfil PROMEP desde el año 2013, académico a tiempo completo titular C de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas, es investigador nacional del SNI, del CONACYT, miembro del número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social de la Delegación Chiapas, presidente de la Delegación de Chiapas, miembro del número de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, doctor Guillermo Cabanelas, profesor visitante en diversas universidades, académico en número de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, miembro de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, ex becario de la OIT, asesor de diversas empresas y autor de varios libros, entre los que destacan El Derecho de los Trabajadores Migrantes, Manual del Migrante, Relaciones Laborales del Trabajo Universitario, La Pobreza, Género y Envejecimiento Poblacional, Factores de Vulnerabilidad Social y el libro Administración Laboral, entre un centenar de publicaciones que ha hecho en revistas arbitradas y en revistas especializadas. Sin más preámbulo, estimado doctor Julio Ismael Camacho Solís, lo dejo en el micrófono. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Primero quiero agradecer a nuestro queridísimo amigo, el maestro Sergio Carmelo Domínguez, que encabeza la delegación del estado de Michoacán de esta nuestra queridísima Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social. ¿Cómo están en Michoacán? ¿Cómo están en Jalisco? ¿Cómo están en Chiapas? Porque veo ya que se están incorporando. ¿Cómo están? Sé que no me pueden responder, pero les voy a decir. Lo importante es que estén bien, pues porque en esta pandemia que todo se ve alterado y trastocado, lo importante es estar bien en salud y en familia. También destacar este preámbulo que hace Sergio Carmelo previo a la 60 asamblea que habitualmente celebrábamos año con año de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social. Hoy los cambios tecnológicos nos indican que va a ser de manera virtual y por ello les reitero la invitación pues para nuestra academia, para nuestra Asamblea Nacional los días 29, 30 y 31 de marzo de manera virtual visitando la página propia de la academia, así AMEDTPS, y ahí los va a ubicar. La idea pues que surge de nuestro amigo Sergio Carmelo
fue precisamente ir propiciando el ambiente, motivar a la gente para que asista pues de manera virtual, porque previo a esto, como todos los años, pues ya estuviéramos más que listos para acudir de manera presencial, ininterrumpidamente, a lo que nos convoca nuestra academia y su presidencia y su dirigencia nacional. Muy bien, así las cosas, pues, el tema de teletrabajo y la última reforma que hubo, déjenme salirme un segundito solamente para poder poner mi presentación y hacerlo de esta manera. Sí se alcanza a ver ya, ¿verdad? Lo que está ahí. Sí, nada más indícame con tu mano, Carmelo. Muy bien, muy bien. Las reformas de la ley al teletrabajo. Voy a empezar, quiero hacerlo por lo que señalaban que hay estudiantes de Michoacán y seguramente de Jalisco, con una idea de Marie Curie a propósito de, ella fue un premio Nobel en relación a unas cuestiones de la medicina. Decía Marie Curie, estoy entre los que piensan como Nobel que la humanidad sacará más bien que mal de los nuevos descubrimientos, que me enseñaron que el camino del progreso no es rápido ni fácil, nada en este mundo no debe ser temido. Solo entendido, ha llegado el momento de que podamos entender más para que podamos temer menos. Eso sería la idea. La realidad es lo que nos da nuestra Ley Federal del Trabajo. Y esto tendría que ponerlo al final, pero lo voy a poner al principio para que sea como que la guía que nos puede ir contextualizando. Eso es lo que hay y eso es lo que tenemos. Alberto Barros, el titán de la salsa. Eso es lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Bueno, el trabajo, teletrabajo, yo le agregué el componente ahí de salud. Pudiéramos verlo desde la siguiente óptica. Porque en realidad la palabra teletrabajo es del 11 de enero de este año. Y les voy a poner qué es lo que había y se había entendido como trabajo. En una palabra solo se dice a distancia o a domicilio. Antes de COVID, después de COVID. Antes de teletrabajo, después de teletrabajo. Antes de la reforma, después de la reforma. Antes de la vacuna y después de la vacuna. Antes de la cuatritransformación y después de la cuatritransformación. Miren, últimamente, como hemos andado en tantos foros y en tantos eventos, suelo decir ya como una advertencia hacia mí, como una precaución, es que no quiero convencerlos, ni es mi idea que me crean o que yo los convenza. Es decir, yo voy a dar mi opinión y tampoco quiero ser amigo de ustedes por una simple y sencilla razón. Creo que la amistad en ese concepto lleva otras ideas de nos conocemos, nos abrazamos, comemos, compartimos, sé dónde vives, si te pasa algo, conoces mi casa. Entonces no quiero ni ser amigo de ustedes, seré un amigo que charla con ustedes de manera virtual. Entonces no los voy a convencer, les voy a decir por qué y por qué ha pasado esto. Y esto ha llegado también a estos foros, lamentablemente. Antes de la cuatritransformación, pues había eso, el deseo de transformar al país, pero ahora ya caemos en un aspecto subjetivo de cuatritransformados y se vuelven unos debates ríspidos, choques existenciales
que lamentablemente no abonan mucho a lo que quisiéramos nosotros los académicos. Entonces, con esa advertencia se los digo, antes de la cuatritransformación y después de la cuatritransformación y de los cuatritransformados, en este sentido voy a dar mi punto de vista. Pues tenemos que centrarlo sin duda en las relaciones laborales. ¿Qué va a ser del trabajo a lo largo de la pospandemia? Que no se nos olvide que ya estamos en la pospandemia. Justo ahora el 19 vamos a cumplir un año justamente, al menos yo, de estar totalmente resguardado, cuidándome aquí en la casa de ustedes desde el sur de México, Chiapas. ¿Qué empleos van a desaparecer? ¿Cuáles desaparecieron? ¿Y cuáles se transformaron o se están transformando? ¿Cuántos se van a crear? ¿Cómo serán? Cuando vean errores, es propiamente por la presentación, porque cuando uno lo pasa a una tableta modifica todo. Y yo tengo una secuela de la pandemia que se me detonó y sufro una dislexia por una alteración neurológica que se me detonó desde la pandemia, desde el año pasado. Entonces, ahí mis errores ortográficos son cuestiones disléxicas. Trabajaremos más, trabajaremos menos. Entonces ahora los seres humanos somos del siglo XXI de dos mundos. El mundo en línea, online, y el mundo fuera de línea, offline. La legislación laboral en México no contempla definición alguna respecto del teletrabajo. Ojo, ahorita les voy a decir lo que hay en la ley, que incluya habilidad digital, destrezas, conocimientos para el desarrollo personal en cualquier situación de la sociedad de la información y del conocimiento. Porque pareciera ser que ahora empezamos a medir quién le entiende más y quién sabe más de todos estos sistemas. Hoy día vivimos alrededor, yo a veces en el día me conecto de una plataforma, me meto a otra, ya no hay plataforma que yo no haya explorado, desde Teams, Google Meet, hay una que se llama Blue Jeans, Zoom, Cisco Web, teleconferencia, Telmex, todas por todas, afortunadamente la he podido librar. No se habla de inclusión digital. ¿Qué es eso? La democratización del acceso, ojo, en un país, ahorita antes de venir aquí a mi oficina, yo vivo aquí a 2 cuadras de aquí, porque yo en casa no tengo habilitado un espacio para poder dar mis clases o llevar mis asuntos. Entonces me tengo que venir a mi oficina. Y ahorita van a ver cómo un sector profesional de la sociedad no le costó ningún problema adaptarse, porque las computadoras ya las teníamos. Lo que no usábamos era la cámara, usábamos ocasionalmente el Skype, ¿no? O usamos el celular con FaceTime, pero no teníamos la cámara como una forma de nuestro trabajo diario. Entonces no hay algo que diga que se debe de incluir digitalmente a la población. Les digo que escuchaba las cifras, oí dar las cifras, 20 millones de profesionistas en el país, un número récord, ¿no? Que son más o menos los que están en la educación media y superior, pero eso no se contrasta contra la pobreza, que hoy mismo se refleja en el último dato que da el INEGI hoy en una encuesta laboral, de los estados que están más atrasados, Guerrero, Oaxaca, y pues por supuesto mi estado. Como no tenemos una definición de eso, hay algo que se le denomina teletrabajo 4.0 y se define de manera. El teletrabajo o trabajo a distancia no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas. Es decir, todo el mundo está pensando ahorita que hacemos teletrabajo porque ya manejamos las plataformas. No es cierto. Sino por la transición hacia nuevos sistemas que estén construidos sobre la infraestructura de una modificación, llamémosle revolución digital, después del coronavirus, después del teletrabajo. Lo que sí hay, a partir del 11 de enero del 2021, es
en el artículo 330 de nuestra Ley Federal de Trabajo, se define el teletrabajo como una cuestión más organizacional, un poco más enfocada hacia la gestión, y lo define de la siguiente manera. El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada, ojo, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, que no requiere presencia física de la persona trabajadora. Ahí voy a destacar ahí, porque desde la reforma del 2019, quienes hacen las leyes en este país, Sergio Mayer, Carmelita Salinas, próximamente Tinieblas, El Místico, Bofo Bautista, alguna que otra actriz, alguna reina de belleza en alguna parte, pues ahora optaron por poner el principio pro persona, dice, se requiere la presencia física de la persona trabajadora. Incluso lo pusieron en el artículo 48, 49, la persona trabajadora. Ok, en primera persona. Bajo la modalidad de trabajo en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y la comunicación. Eso no concuerda donde montaron el teletrabajo. Y ahorita voy a ubicarlos en dónde. El teletrabajo a la reforma laboral. Fíjense lo que obliga este decreto del 11 de enero de este año, firmado por el actual presidente de la República. Aprobado sin cambiarle una coma. Ojo. Obliga, pero fíjense que voy a hacerles una pregunta obligada para todos. ¿Sí tenemos claro qué es la ley a estas alturas de la vida laboral pandémica del país? ¿Qué es la Ley Federal del Trabajo? Me pregunto yo todos los días y le pregunto a los alumnos, a compañeros, ¿sigue siendo útil la ley? ¿O solamente la utilizamos cuando nos conviene o no nos conviene? Porque pareciera ser que ahora hay muchos expertos de muchas fuentes del derecho y dejan de lado la ley. Y ahora el lenguaje que te dicen es que eso está resuelto por jurisprudencia. Qué bueno, te felicito que sepas entrar todos los días a la Suprema Corte y veas todos los viernes las nuevas jurisprudencias que hay. Pero todo un sistema normativo de relaciones laborales no se puede basar en una sola fuente del derecho. Eso te servirá para otras cosas. Pero la base es la ley. Fíjense a lo que obliga a adecuar para que la persona trabajadora, concepto novedoso del 2019 y retomado en esta reforma, dice, yo le llamo nuestro Kelsen laboral y todo el mundo se dirá, oiga, Hans Kelsen, aquel que el libro de García Maine nos definía como una pirámide invertida y la jerarquía, el bloque legal, constitucional y normativo del país, sí. No necesitaríamos entender toda esa pirámide de Kelsen, sino hacer nuestra propia pirámide kelseniana en materia laboral. Fíjense a qué obliga este nuevo abecedario, porque para variar, ¿no? Seguimos esa vieja costumbre de la ley, agregarle abecedarios del 153A a la Z, el 399 bis, el ter, el cuarter. Bueno, pues para no perder la modalidad, ahora le agregamos del 330A a la Q, a la K de Calimán. ¿A qué obliga el teletrabajo? Hay una contradicción en muchas palabras de estos artículos. Pues obliga a modificar los contratos individuales y sobreregula lo que ya estaba de suyo en el artículo 25 de la generalidad de la ley. ¿Qué debe contener? Las condiciones de trabajo deberán hacer y constar en tal cosa. Y todo lo que el artículo 25, bueno, aquí lo sobreregulan y agregan un artículo 330B que le dice, se harán constar por escrito. Ustedes saben perfectamente que si no hay un contrato por escrito,
La misma ley subsana eso y dice que la relación y el contrato individual surten los mismos efectos. ¿Cuántos asuntos no han llevado ustedes en que la primera regla es, oye, trabajador, ¿tienes contrato? No. Bueno, sí tengo firmado. ¿Y tienes una copia? No. Pues entonces no se cumplió lo que dice el artículo 24, ¿verdad? Que se harán 2 ejemplares por escrito, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Y ahí tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿por qué no se cumple la ley en el artículo 24? Bueno, los que son los gestores de las relaciones laborales, del talento humano, del capital humano, de las relaciones con el personal de las empresas, pues omiten porque dicen que darle una copia del contrato al trabajador es darle una herramienta para un futuro juicio. Olvidan, quienes hacen esto en la parte administrativa, que con una simple inspección tendríamos resuelto ese problema en un ámbito de disputa litigiosa. Entonces, y ahí dice, cada una de las partes, además de lo establecido, se sobreregula nombre, nacionalidad, exceso y domicilio de las partes. Bueno, quienes en los contratos individuales antes del 11 de enero no tenían esto, pues deberán adecuar eso. Naturaleza y características del trabajo. Cuando el artículo 25 claramente especifica en la fracción tercera el servicio o los servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. Y aquí dice naturaleza y características del trabajo. Ah, creo que la regla sería entonces, es que ahora es teletrabajo. Monto del salario, fecha y lugar o forma de pago. Repetitivo del artículo 25. La fracción cuarta del 330B. El equipo e insumos de trabajo. Repito. El equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la persona trabajadora. Vuelve a aparecer la persona trabajadora bajo la modalidad de trabajo. La descripción y el monto que el patrón pagará a la persona bajo esta modalidad de teletrabajo consistente por concepto de pagos de servicios en el domicilio relacionados con el trabajo. Los mecanismos, dice, de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios, siempre que no excedan los máximos legales. Y entonces los máximos legales yo quiero suponer que son los que se refieren a jornada de trabajo, diurna, nocturna y mixta. ¿Y qué pasa con aquellas jornadas de trabajo que eran 12 por 12, 24 por 24, que se tuvieron que adaptar? En fin, quiere decir que todo lo vamos a plasmar en el contrato. Y también señala, ojo, que se deberán modificar los contratos colectivos de trabajo. Oiga, ahora que es época de cacería, de contratos colectivos y de revisión anual, en algunos casos de salario y algunos de revisión integral de contratos colectivos, ahora se deben modificar esos contratos colectivos. Y voy a hacer una pausa ahí diciéndoles, pero si ni siquiera actualizaron estatutos cuando se venció el plazo dado en la reforma constitucional y luego ahora hay protocolo del protocolo del protocolo y sacaron otro acuerdo 2 de febrero del 2021, ya lo saca la Secretaría del Trabajo, en el que donde estén vencidas las tomas de notas se prorrogan por X tiempo. A ver, se van a adecuar y modificar los contratos colectivos cuando muchos sindicatos, creo que van 400 de 40,000 de sindicatos que hay en el país, claro, entre los de protección y los que verdaderamente tienen una efectiva contratación y negociación colectiva. Y hay que hacer el procedimiento de legitimación, primero la representatividad y luego la legitimación. No sé en sus estados, pero aquí en Chiapas no hay semáforo verde, aquí en Chiapas tenemos un semáforo sandía, verde por fuera, rojo por dentro, y las semillitas negras son todos los moñitos que hay de la cantidad de miles de muertos que ha habido en Chiapas. Entonces somos un semáforo sandía.
Cuando hoy tendríamos que estar pensando no en semáforos, que cada quien lo respeta o no lo respeta. Tendríamos que estar pensando en lugares seguros para trabajar. Hoy hay una manifestación en Chiapas, está bloqueada la carretera hacia Centroamérica, precisamente porque ordenaron el cierre de las playas. Imagínense, y centros turísticos, de lo que vive Chiapas. Chiapas vive de dos cosas, de la burocracia y del turismo. Hay otras actividades terciarias, pero no representan el mayor ingreso en cuanto a finanzas públicas. Entonces, pues adecuar los contratos colectivos. Y también dice, oigan, también sus reglamentos interiores de trabajo. Pues si estando sin pandemia, estando de manera normal, yo siempre he dicho que el reglamento interior de trabajo es el apéndice que no le puede faltar a ningún contrato colectivo de trabajo. Bueno, en algunos lugares es más difícil registrar un reglamento interior de trabajo que encontrar oro o petróleo en una superficie. Hacen hasta lo imposible para negar el registro, ojo, y depósito de reglamentos interiores de trabajo. Bueno, esta reforma obliga a que también se tendrán que adecuar los reglamentos interiores de trabajo, que es una herramienta que posibilita particularizar, sancionar determinadas cosas o conductas o el desarrollo normal de la relación de trabajo. El uso de uniformes, los retardos, la suma de retardos, los permisos por cuestiones no contempladas en la ley de muerte de familiares, cuestiones personales. Yo siempre he considerado que el reglamento interior de trabajo es una herramienta útil que hoy, si los reglamentos interiores de trabajo, antes de que nos pescara la pandemia y que la pandemia nos desnudara y que la pandemia le pegó un piquete al sistema de salud y se resquebrajó, ¿hacíamos eso? Muchas cosas estuvieran resueltas, ojo, si en el reglamento interior de trabajo se pueden establecer cosas de salud y seguridad en el trabajo. Entonces aquí esto nos desnuda también. Creo que a nivel nacional hay no más de 3,800 reglamentos interiores de trabajo. Pero la reforma del teletrabajo señala que se tiene que también adecuar. Oiga, ¿y esos no se tienen que legitimar? No, esos se tienen solo que registrar los reglamentos interiores de trabajo, porque la reforma que crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, bueno, donde haya, porque acuérdense que fuimos incapaces como país, como sistema jurídico nacional laboral, fuimos incapaces de echar a volar la reforma laboral en todo el país. Está de manera parchada. El año pasado 8 estados, en este año vienen 18, más los que se vayan bajando. Y es eso precisamente. O sea, donde haya ya centros estatales de conciliación o centro federal de conciliación y registro laboral, pues ahí se hará. Y si no, pues donde sigan funcionando las juntas. Así de fácil, así de simple, porque pues todavía no pueden aplicar la nueva normatividad hasta en tanto no estén en funcionamiento los tribunales y los centros estatales de conciliación. Y estos artículos, este nuevo abecedario, nos habla también de adecuar mecanismos y procesos. Caray. Si no podemos hacer un reglamento interior de trabajo, ahora vamos a adecuar otros mecanismos y otros procesos. Había que preguntarle a la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados qué quiso decir. Y también, para variar, se amplía la pirámide que el señala laboral. Vamos a hacer una norma oficial mexicana en un plazo de 18 meses. A mí me suenan siempre, y es mío, por eso les pedí eso, que cuando quieran hacer algo que no funcione, hagan una norma oficial mexicana. Apenas nos estamos empapando de la norma 035 para los riesgos psicosociales, como que alguien fue ahí pitonizo y dijo, oye, la pandemia va a alterar la salud mental. Hay que checar cifras, hay que checar datos.
depresión, ansiedad, suicidios. Los riesgos psicosociales se generaban por el estrés. Pero además es una norma que solamente te decía, haz un diagnóstico primero. Y derivado del diagnóstico, pues no es una norma que sea vinculante o que sea sancionadora. Bueno, en esta pirámide kelseniana, pues ya agreguemos que hay la obligación en un plazo, tomemos nota, a ver si para mayo del 2021 esa norma oficial mexicana, que es una cuestión de metrología que la Secretaría de Economía y otras tendrán que diseñar para ver cómo va a funcionar el teletrabajo. No omito decirles que el teletrabajo llegó para quedarse. Hay una ambigüedad cuando dice que será voluntario. Y ahorita les preciso en dónde y cómo lo dice. Y aquí voy a ser muy incisivo en el sentido de que ustedes pudieran llegar a la siguiente reflexión. ¿Había que hacer un capítulo de teletrabajo o habría que voltear a la ley y pensar que en la ley ya se consideraba? A raíz del 2012, yo voy a seguir diciendo en los foros a los que todavía me invitan que tendríamos que estar madurando plenamente la reforma del 2012, pero se vino la ola de la reforma constitucional, pero no es tratar el tema aquí del nuevo sistema de justicia. Pero había cosas en la reforma del 2012 que venían a ser cosas puntuales y que tampoco en la práctica se vienen cumpliendo. Pregunta: ¿el teletrabajo es una labor o tarea conexa o complementaria? ¿Qué dice el 56 bis? Que es del 2012 para acá. Dice, los trabajadores podrán desempeñar labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual podrán recibir la compensación salarial correspondiente. Se entienden por labores conexas aquellas que sean permanentes y directamente que estén pactadas en contratos individuales o en contratos colectivos, o la que habitualmente realiza el trabajador. Hoy hacemos lo mismo, pero desde casa. Yo veo aquí a mis amigos laboralistas y yo veo, por ejemplo, el fondo que tiene Carmelo. Yo pudiera dar un paneo aquí también. Yo también estoy en mi oficina. A lo mejor a los abogados no nos costó tanto y teníamos espacios plenamente diseñados para estar cómodos, con aire acondicionado, el baño a 2 pasos, el carro a 20 pasos, las computadoras y todo. Ahora estamos haciendo esto, ojo, anexándole el teletrabajo. Pregunta: oiga, si yo estaba haciendo mi trabajo y ahora se adaptó al teletrabajo, pero pues hago labores más conexas porque ahora escaneo, ahora mando más correos, ahora hago esto, ahora guardo aquí, digitalizo cualquier cosa. Eso pues lo hacía alguien en la oficina. Pero es parte principal de lo mismo. Ok, pues ahí tendrás derecho a recibir una compensación salarial correspondiente. Y les voy a decir dónde está el tema. Por lo tanto, pregunto, solicitar o convenir al tribunal donde haya, o a las juntas donde haya, porque las juntas hoy que se quedaron funcionando no pueden aplicar la ley del 2019, ¿eh? Ojo. Habría que irnos ahí a las viejas teorías, a las viejas y teorías fundamentales de don Eduardo García Maínez entre derecho positivo y derecho vigente. ¿Puede alguien, en el artículo 57, demandar la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas? Porque también lo puede hacer el patrón. A ver, vamos a cambiar las condiciones. Eso está en el artículo 57 que ya no lo puse ahí. Pregunta, o se las dejo como una inquietud. Oiga, doctor, entonces se me está ocurriendo que ahora que voy a pedir la nulidad de esos cientos de convenios que se firmaron, en la que por supuesto hay renuncia de derechos,
Ahora ya se creó el nuevo derecho del convenio. Pues el año pasado todo el mundo se hizo experto, summa cum laude, en hacer convenios de reducción, de modificación. La pandemia obligó a eso. Y cientos de convenios, con cita o sin cita, donde se permitía o donde se podía, son nulos, porque se puede reclamar la nulidad por aquella parte donde contenga renuncia de derechos, artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo hacemos una renuncia, doctor? Sale sobrando la renuncia. A ver, ¿se pueden llamar abogados litigantes los que solo llevan convenios para trámite en las juntas y hoy en los centros de conciliación? Perdón. ¿Eso es litigio? ¿Eso es disputa? Eso es un trámite, eso no es litigio. Es que voy a pedir la nulidad del convenio. Ah, entonces sí es litigio. En las juntas que se pueda y si no lo puede, por aquellas partes donde haya renuncia de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué lo voy a vincular con teletrabajo? Oiga, pero ¿verdad que qué ponemos? Y no sufrí ningún accidente ni ninguna enfermedad de trabajo. No, se le tiene que poner incluso en el convenio mismo. O a la renuncia si quieren como un formato anexo, porque se puede hacer la renuncia con letras de oro si quieren, con letras de amor, sangre del corazón si quieren. O sea, yo le puedo poner en el convenio que estuve inscrito con tal número de seguridad social y que tuve con el patrón, en su registro patronal tuve Infonavit y que mi cuenta de Afore es esto. Eso viene en las renuncias, esas en el país donde las demandas dicen llegué, me presenté, salió alguien, me despidió y eso le consta a varias personas. Y los formatos de renuncia donde dice no debo nada, no sufrí nada, no me reservo acción legal, civil, mercantil. Entonces, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, ¿no son cosas contenidas en el artículo 123 constitucional? Pregunto. Ojo. Entonces, aquí va una situación. Oiga, porque a lo mejor muchos de ustedes han demandado la nivelación salarial. Por supuesto. Oiga, entonces yo puedo demandar a un patrón porque no me pagó la compensación salarial correspondiente por hacer labores conexas o complementarias. Entonces les dejo la siguiente pregunta. ¿El teletrabajo es una labor o tarea conexa o complementaria y puedo demandar el pago de esa compensación salarial correspondiente? Y aquí la pregunta sería, ¿y cómo lo cuantifico? Porque miren, ¿qué hacemos cuando se hacen demandas contra los patrones? Quizá muchos de ustedes estudiaron derecho porque le teníamos pánico a las matemáticas, ¿no? A las derivadas y a las integrales. Y todas nuestras demandas laborales, ¿qué contienen? Vengo a demandar el pago de 50,000 horas extras, 9 dobles y 70,000 triples, 78,000 días de descanso, 70,000 días de vacaciones, tantas primas. Entonces puedo ponerle ahora, vengo a demandar el pago de la compensación salarial correspondiente. La pregunta sería, ¿cómo cuantificar? ¿Lo equivalente a una hora? ¿Lo equivalente al tabulador salarial? ¿Cómo? La inquietud que les dejo es, ¿el teletrabajo es una actividad fija o se pudiera tener como una actividad conexa? Y lo que había era, pues había el trabajo a domicilio elegido, sin vigilancia del director. Lo que había antes del 11 de enero era precisamente el trabajo a domicilio y ahí se consideraba que se realiza a distancia utilizando TICs. Y puede haber inspección del trabajo y que debe haber una libreta, un registro de los trabajadores a domicilio. Ni la propia Secretaría en sus portales, la federal y en los estados, sus homólogas, te saben dar esas cifras. Y el artículo 313, porque lo que hicieron fue poner después del 330 el teletrabajo, o sea, ya no, ¿dónde lo ponemos? Pues lo ponemos como un trabajo especial. Fíjense, el 313 dice,
Trabajador a domicilio es la persona que trabaja personalmente o con la ayuda de sus miembros de su familia para un patrón. Pues ahora trabajamos en familia, ¿no? Yo veo en mi entorno en el que me muevo, pues que algunos compañeros adaptaron una sillita en su comedor, en una esquinita, ahí en su recámara, y se ve que está su almohada, su pijama de Barney, etcétera, etcétera. Ahora parece que la familia nos acompaña porque los hijos están en la secundaria, en la demás. ¿Dónde empieza la regulación del 330 con este nuevo abecedario? Dice 330A. Las relaciones que se desarrollen más del 40%, ojo, en el del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora, bajo la modalidad de trabajo o el domicilio elegido por esta. Ah, caray. Ya no me queda claro eso del domicilio elegido por esta. Se supone que todos los trabajadores tienen una sola casa, ¿no? O yo puedo elegir irme a trabajar a un parque, a un espacio público, a la casa de mi hermano, de mi cuñada, de mi esposa. En el tiempo del domicilio de la persona. Y yo le haría otra cuestión. 40% de la actividad. 40% de la jornada. ¿O cómo entendemos el 40% del tiempo? O sea, si mi jornada es de 8 horas, si fuera del 50% son 4 horas, ¿no? O sea, 6 horas, o sea, debo estar en una parte conectado, porque si no estoy el 40%, ¿no es teletrabajo entonces? Y remata que dice, no será teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Quisiera ir avanzando en lo siguiente. Entonces, el teletrabajo llegó para quedarse, va a haber teleeducación, telesalud, pues ahora va a haber telejuicios, ¿no? Teletribunales, telecentros de conciliación. Sí, yo creo que sí. Y ahí es donde puede tomar esa cuestión de que se considera voluntario. Fíjense, y luego ya se pega lo de personas trabajadoras del hogar. Seguimos haciendo pruebas. Solamente para complementar esto. Las obligaciones que tienen los patrones en esta modalidad. 330E. Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento, cómputo, sillas ergonómicas, impresoras. Asumir los costos derivados del trabajo, incluyendo en su caso el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Seguramente estamos hablando de Dinamarca, ¿verdad? Llevar registro de los insumos entregados a las personas. Insumos. A ver, maestro Carmelo, le voy a entregar 2 cartuchos de tinta, le voy a entregar 500 hojas, le voy a entregar 40 folders y voy a llevar un registro, ojo, de esos insumos. Implementar mecanismos, caray, de la seguridad de la información y datos. Confunde privacidad de datos con seguridad de la información, respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras al término de la jornada laboral. Bueno, mucha de esto nosotros tenemos la culpa por tener celulares smartphone con el que estamos vinculados las 24 horas y aquí llega un correo y lo quieres contestar, aquí llega un WhatsApp y lo quieres contestar. Entonces tendríamos que hablar que las empresas tendrían que tener sus propios correos institucionales, como hay en muchos lados, y ellos bloquear. Si Sergio Carmelo salió a las 3 de la tarde, ya no puede enviar ningún correo. Pero nos gana muchas veces esta ansiedad a la que nos ha llevado la pandemia. El cambio en la modalidad,
de presencial a teletrabajo deberá ser voluntario, ¿sí? Suele pasar como en las escuelas o facultades, ¿no? Es materia optativa obligatoria, o sea que la tienes que llevar, pues. O sea, no, dice, es optativa, pero es que no hay otra, es la única, entonces resulta obligatoria. Deberá ser voluntario y establecido por escrito. Ya hablábamos de eso. Mecanismos, sistemas operativos y demás. Las condiciones especiales de seguridad y salud. Y dice que los inspectores, no voy a leer este artículo, para mí bastaba respetar este artículo y ahí incluir, porque fíjense, solo leo los 2 primeros renglones. También es de 2012. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, una palabra con la que se cimentó el país o las relaciones laborales industriales en el mundo y se sigue usando, y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente. O es digno o es decente. Debería ser digno y decente, o sea, inclusivo, no y o exclusivo. En todas, dice, en todas las relaciones laborales, en todas. Si ya estaba regulado el trabajo a domicilio y se entiende como es el trabajo, que es el trabajo a distancia que se hace en el domicilio elegido por el trabajador, bastaba con eso, pero se hizo más. Y entonces los inspectores del trabajo 330K tienen llevar un registro, vigilar que los salarios, etcétera, 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 etcétera. Voy a ir cerrando de la siguiente manera. Los 10 puntos, ojo, que publica la Secretaría del Trabajo en su portal, que para ellos son lo que debe tener el teletrabajo. Fíjense dónde se publica. En la página de la propia Secretaría del Trabajo. Dice que la persona trabajadora debe recibir los equipos necesarios. Yo hoy día, aquí en mi oficina, por mi trabajo, no he recibido ni siquiera un saludo. Menos un equipo, menos una tableta, menos un módem. Percibir los costos derivados del teletrabajo. Derecho a la libertad sindical y negociación colectiva, ¿sí? Cuando se acaben de legitimar, primero cuando acabe de obtenerse la constancia de representatividad, y fíjense, legitimar contratos colectivos que abarquen solo el 30% de los trabajadores que abarca el contrato colectivo. O sea, sigue siendo un derecho de las minorías, pues, pero lo validamos en el 30% en el ámbito colectivo. Tratamiento correcto de la información y los datos, lo confunden. Desconexión. Esto le va a gustar mucho al maestro Carmelo. Tener seguridad social. Ok. Yo pienso que estas normas ahora del teletrabajo están enfocados al mercado formal del trabajo, no del empleo. El empleo es la oportunidad. El empleo no tiene derechos ni obligaciones ni responsabilidades. Lo que ya genera derechos y obligaciones se llama trabajo, o sea, cuando ya estás trabajando. ¿Qué creció ahora con la pandemia? Pues la informalidad. Y aún hay establecimientos que están formales sin dar seguridad social. Y voy a poner ejemplos. Hay talleres, hay lugares, 7 de cada 10 empleos se crean en las micro pequeñas empresas. Están establecidas, pagan una renta. Tienen un contrato de arrendamiento, pero hacia adentro sus relaciones de trabajo son totalmente informales. Y entonces, por lo tanto, no gozan de seguridad social. Fíjense el punto 7. Recibir capacitación y asesoría para garantizar la adaptación y aprendizaje en TIPS. Yo digo que yo ya me considero de la tercera guardia, de la vieja guardia. Yo estoy como el perico Zacarías en una jaula. No tengo ni 60 años ni 30 años de cotización en el sistema que cotiza mi centro de trabajo. Ah, caray, adaptación y aprendizaje. O sea que
si yo me escapo de esa jaula, si fuera el Perico Zacarías, tendría que haber una reinserción. Eso es lo que hicimos, nos reinsertamos, nos adaptamos a esta nueva. Antes de esto, ya existía la industria 4.0, pero no voy a hablar de eso, y era una nueva forma de que estaba diciendo, ahí viene la tecnología, viene la robotización y viene la digitalización. Pero ese es otro tema. Punto 8, relación laboral equilibrada, trabajo digno y decente, dice la Secretaría del Trabajo. El artículo 2 dice trabajo digno o decente, o sea, tiene una disyuntiva. Entonces la Secretaría de Trabajo dice, tendrá que ser digno y decente. Perspectiva de género. Ajá. Y deberá haber lo que incluso no creo que no se va a alcanzar a apreciar aquí, que es el punto 10. Y eso está plenamente regulado en convenios internacionales de la OIT, en resoluciones que tiene cada año la OIT en su reunión anual. La conciliación de la vida laboral y familiar. Yo en el 2014, si pueden buscarlo, ahí está en el tutú, o sea, en el YouTube, hubo un evento convocado por Jurídicas de la UNAM sobre trabajo precario. Y yo hice mi participación y está un video que está ahí en la página incluso de Jurídicas sobre, yo señalaba desde el 2014, pues la reforma al trabajo a domicilio era en el 2012, que el teletrabajo es totalmente informal. A ver, ya venía muchos lugares de trabajo que ya se trabajaban con tecnología, los call centers, por ejemplo, de los bancos. O sea, tú hablas a un banco y todo es por vía teléfono, ¿no? Estaban 40, 50 trabajadores trabajando en un hall, en un salón, con tecnologías de la información. Despide Vancomer entre el 2009, 2020 a 10,000 empleados por la transición de que ahora podemos tener desde nuestros celulares las aplicaciones bancarias y ya no tenemos que ir a hacer trámites bancarios. ¿Cómo ayudó eso hoy? Para la pandemia, para hacer pagos, para hacer pedidos, para comprar cosas y para resolver. Entonces, desde mi punto de vista, el teletrabajo genera una exclusión por muchas razones. No me voy a ir señalando en eso. Los problemas de salud por el teletrabajo. Así estamos, ¿no? Atados. ¿La pandemia lo cambió todo? Sí. ¿La pandemia ha alterado nuestra salud? Sí. La pandemia del COVID-19 se viene a sumar a otras pandemias que ya teníamos y entonces lo que hoy tenemos se llaman sindemias. O sea, la suma de varias pandemias hacen una sindemia. Yo les pregunto, ¿ya éramos un país con problemas de alcoholismo, obesidad, diabetes, tabaco, drogas? ¿Creen ustedes que hay demencia digital? Manfred Spitzer, un neurólogo alemán, en un libro que se llama así, Demencia Digital, lo señala. Teletrabajo y seguridad social. ¿Qué cosa hay ahora? Neurosis, psicopatía, soledad, depresión, narcisismo, tristeza. Trabajadores de plataformas digitales y redes sociales son teletrabajadores. Conforme a lo que dice esta reforma del 11 de enero, se cuecen aparte, desde mi punto de vista. Y esa sería, desde a grandes rasgos, mi opinión, lo que hay. Y como dice el titán de la salsa, eso es lo que hay y eso es lo que tenemos. Voy a ver aquí en el chat que pueden escribir a sus apartados, que pueden decir, ok, no hay audio, buenas tardes, saludos desde la tierra del Edén, delegado, muy bien, gracias, ok. No sé, dejo de compartir, mi querido Sergio Carmelo, y si quieres abrimos un espacio, que escriban las preguntas o que lo manifiesten. Ustedes controlan nuestra vida
nuestra cámara y nuestro micrófono. Así que dejo de compartir y abrimos un espacio para que y si ya me dicen en un rato más, le mando a alguien esta presentación, si la quieren ustedes compartir y tener ahí, precisamente como una idea mía, simple y sencillamente. Pues muchas gracias, doctor Julio Ismael Camacho Solís. La verdad es que sí es sujeto a muchas reflexiones esta idea de la regulación del teletrabajo o llamado teletrabajo, que para mi gusto también hay un sinnúmero de confusiones, incluso en los conceptos que están ahí plasmados. Y yo invitaría a todos los asistentes a esta videoconferencia a que se animen y hagan la pregunta aquí al doctor Julio Ismael Camacho Solís, que está en toda la disposición de hacer preguntas, contestar sus preguntas. Veo que alguien levanta la mano, no sé, a ver. ¿Lo escribe o le dice? Se aceptan preguntas en el apartado. Que compartiera la diapositiva. Sí, con todo gusto. Gracias, hombre, mi queridísimo amigo, mi compañero de mil viajes. Ya diré quién es el que nos manda a felicitar. Gracias por eso. ¿Alguien más? Pues creo que no se animan. A ver, Mariela Romero. ¿Le podemos permitir hablar a Mariela para que haga la pregunta? No. Adelante, adelante, prende tu micrófono, Mariela. Uy, no me escucho. Sí, sí te escuchamos. Escuchamos, adelante. ¿Sí me escucho? Sí. No, solo quiero comentar algo precisamente de eso del teletrabajo pues para ustedes, los maestros, yo creo que es para los que se les ha ido más complicado porque pues sí, yo trabajo en una escuelita y hay niños que es una estancia infantil, pero hay niños que están yendo a presencial y hay niños que están en su casa, entonces las maestras se tienen que ir a estar con los niños en la mañana y en la tarde tienen que trabajar con los niños, pero no, ahora sí que es muy complicado el tema de que les den alguna remuneración, para nada, ni equipo, ni nada, gastan ellas, en pagar su internet y todo eso, o sea, así es, la verdad que no se ve por las autoridades que les vayan a remunerar en nada, en absoluto. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Algo más? Nadie Hay una pregunta de Luis Alberto Gómez Juárez. En el aspecto de los trabajadores al servicio del gobierno, ¿podrá aplicarse? Ah, caray. Totalmente olvidado, porque sí, no hubo ninguna reforma, ninguna modificación, ningún protocolo para eso. Los trabajadores al servicio del Estado. Ahorita recién circuló, ya ven que ahora nosotros somos seres humanos tan informados que no necesitaríamos ya salir de ningún lado para atender. Llegan ahorita y circula, ahorita te lo mando, maestro Sergio Carmelo. Un punto de acuerdo que hacen senadores, lo que piden, ojo, a la Suprema Corte, que no haya esa sustitución de esa jurisprudencia que está generando ruido, la 196. No, para los trabajadores al servicio del Estado, al menos en el ámbito federal. Lo único que hicieron también fue una exigua y ambigua modificación el año pasado al tema colectivo del trabajo, pero sigue siendo como siempre la justicia. No la justicia, las relaciones laborales del ámbito burocrático y su aparato de justicia sigue siendo tan limitada, tan chata, tan centralizada en una parte solamente de la capital del país. No, creo que no, pero ahí por default, ¿qué está pasando? Porque está el sector salud, aunque es descentralizado en los estados, pero mucha burocracia federal centralizada en el estado, solamente se están dejando llevar por circulares que emiten la Secretaría de Hacienda o quien sea de Recursos Humanos del gobierno del estado y dice, pues sigan en su casa. No hay esto. Y me van a decir ustedes, y yo crecí con esa idea, de que si aplicamos supletoriamente, ¿no? El artículo 330 de la A a la K, sí, pero supletoriamente ¿para qué? ¿Para juicios? ¿O para el ámbito de la gestión de las relaciones laborales? Entonces,
Creo que es una parte que no quedó contemplada. Desconozco si algunos estados en particular regularon algo en sus leyes burocráticas. No creo. Sí, fue muy olvidado. Respecto, ¿lees tú la pregunta, Carmelo? A ver, dice. ¿Cuál será? A ver, espérame. A ver. Acá, así respecto al tema de desconexión, también considera que que hay sobreregulación. ¿Qué opinión le merece ese derecho? Miren, les digo que para mí fue un cambio radical y no hay semana que no pase en diversos eventos. He escuchado a diversos ponentes venezolanos, argentinos y demás. ¿Cómo suponemos que es la desconexión? A ver, el maestro Sergio Camelo, me voy a referir a él por el aprecio que le tengo. Entra a trabajar a las 8 de la mañana. Jornada de diurna sale a las 4, ¿no? Ya. Ni un teclazo más. Sí, muchas veces nos preguntábamos, oye, ¿y los trabajadores de base después de las 4, de las 3 daban un teclazo? No. Hoy, con esta vinculación que hay, o sea, la desconexión digital tendría que tener un sistema, como lo hay en muchos lados, empresas, a ver. Todos ustedes y yo, al menos tenemos correos institucionales. Ojo, los correos institucionales dicen los que saben, y siempre me lo aconsejaron, no circules, no transites nada por los correos institucionales, ni de grilla, ni de nada, porque todo eso tiene un espejo. Y entonces hay alguien que vigila y dice, mira lo que está circulando, Sergio Carmelo, mira lo que está circulando por tal lado. Ojo, si tuviéramos ese sistema como lo prevé, fíjense, y lo voy a leer tal cual, pero se los había puesto en la presentación, los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología. Y antes, en el 330 dice, se entenderá por tecnologías de información, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos. Mientras sea institucional, le correspondería al patrón desconectarte. Ya salimos todos de trabajar a las 3, a las 4, bye bye, adiós. Pero no, porque todos ustedes y yo en la gran mayoría usamos correos públicos, ¿no? Los que no nos cuesta, y ahí nos llega todo. Yo puedo tener, miren, en mi celular traigo 3 cuentas de correo, 2 institucionales y el mío personal. Y me gana la ansiedad y en la tarde, noche que estoy en casa, pues veo que llega y checo qué es. Y ya me angustia, ya me pone a decir, caray, para mañana temprano tengo que empezar con esto, cuando no tendría que ser. O sea, pues apague su celular, apague su computadora. Entonces, quienes normalmente caen en el tema de no desconectarse, de la no desconexión, son los que se consideran llamados trabajadores de confianza. Y eso nos daría para otro tema. Trabajador de confianza, por las características de las funciones, hace 4, pero resulta que muchos puestos son designados de confianza sin que se hagan las funciones. O sea, hay veladores, hay choferes, que tú eres de confianza, ¿eh? Y se la creen. Entonces, no está regulado, está escuetamente y lo puse en los 10 puntos que la Secretaría del Trabajo divulga en su portal. La desconexión digital. Antes de la pandemia, no estábamos desconectados al final del camino, siempre teníamos cosas que hacer o que checar porque nosotros mismos abrimos que estemos conectados. Y más si nos vamos a Coppel, ¿no? Y nos sacamos el último celular y ya te moriste y todavía lo debes, nosotros vamos dando pauta a eso. Si te dice, ¿tiene usted correo? No. Tu institución tendría, por eso a eso me refiero, cuando me refiero a sistemas o software, tendría que ser, esa sería una lógica. Bueno, ya salieron todos los de a trabajar hoy, a la hora que hayan salido a las 5, a las 6, se corta hasta mañana. Esa sería una desconexión a la que estaría obligado el patrón a garantizar a sus trabajadores. Muy bien, dice Ricardo González Amezcua. Buenas tardes, doctor. ¿De qué manera el patrón debe asumir los gastos que implica el teletrabajo? ¿Ese dinero extra tendrá que dársele al trabajador para que pueda cubrir los gastos de internet y luz? Muchas gracias.
A ver, voy a sacar mi recibo que llega aquí a casa, ¿no? A ver, tuve que contratar, voy a poner el siguiente supuesto, que pregunte su compañero. Tuve que contratar internet con más megas, más capacidad, porque no solamente estoy yo trabajando, es también mi esposa, mi hijo de la preparatoria, mi hija de la universidad y mi hija del kinder. Pero subir de capacidad, pues me aumentó mi mensualidad. Carlos Slim ahorita está feliz de la vida porque es mucho más rico a través de la pandemia, porque todo el mundo tuvo que mejorar sus sistemas de conexión, independientemente de las otras opciones, cable, IC, todos los que hay. A ver, entonces yo pago. Mire, esto es lo que pago mensual, pero pues llega el recibo a nombre de mi esposa. Y mi luz. Es que fíjense que yo hago mi teletrabajo, me meto a un privado ahí de mi recámara o en una esquinita de un comedor y estoy con aire acondicionado. Y este es el monto de mi luz mensual. ¿De qué manera vamos a sacar una proporción? No sé si me explico. Vamos a dividir el valor de la renta mensual del módem entre 6 de familia y lo que te toca a ti, y eso te lo tendría que pagar el patrón. No sé. No he escuchado un mecanismo, incluso en otros países, que digan, esta sería la solución. Por eso yo preguntaba y hice esa pregunta. Si es una labor conexa o complementaria, ¿se tendría derecho a percibir el incremento? No se llama incremento, la percepción salarial o la diferencia salarial correspondiente que nos dice el 56 bis, perdón, dice la compensación salarial correspondiente. A ver, entonces, si los patrones de buena fe van a decir, bueno, tengo a mi personal el 40% que ya señalé del trabajo, deberá ser equivalente al 40%. Entonces, yo te voy a dar una compensación, ¿qué será? ¿De cuánto te gusta? ¿Equivalente al monto de horas extras? ¿El equivalente a un día de trabajo semanal más? No hay nada escrito, no hay nada de cómo tener un parámetro para poder dar esa compensación. Me queda claro que pudiera ser en los contratos colectivos de trabajo, ojo, sí poder establecer que trabajadores, sobre todo de muchas universidades del país, tecnológicos, Covaches, Conaleps y demás, están haciendo eso en sus contratos colectivos. Poner una cantidad, bueno, tendrá, si nos dan para cumpleaños, nos dan para no sé qué, nos dan para ayuda de no sé qué, nos dan para lentes, nos dan, bueno, tendría que hacer esa compensación, pero tendría que especificarse. Es parte de una tarea conexa o complementaria. De otra manera, sin pensar, o le vas a llevar tú tu recibo mensual por todo lo que implica en tu casa. Bueno, es que vivo solo, estoy solo, soy un ermitaño. Bueno, pues entonces te pago todo lo que corresponde. O tendría que ser equivalente al 40% de lo que se trabaja, porque ese es el estándar que ponen, que sea el 40%. ¿Alguien más, Carmelo? Creo que levantó su mano. Bueno, levantó la mano José Alfredo López Cos, que lo habilito para que pueda hablar. Sí, con todo gusto. Adelante, José Alfredo. ¿Se me escucha? Adelante, correcto. Sí, bueno, nada más concordando por aquí con el doctor en cuestión de que el caso del estado de Chiapas, en la cuestión burocrática, el único cambio que hubo prácticamente sería de manera no despectiva el nombre, ¿no? Porque antes era el Tribunal Burocrático, hoy estamos como juzgado especializado en materia laboral burocrática, pero en sí de fondo pues no hay cambios y por el contrario, ahorita con lo de la pandemia no reciben escrito, no dan continuidad a los escritos, no se pueden revisar expedientes, únicamente están recibiendo algunos escritos en tiempos, en algunos tiempos, y en el caso de la reforma, donde se habilitan, en este caso se cierran las juntas locales y se habilitan los juzgados especializados en materia laboral,
que de plano ellos no están recibiendo ni los paraprocesales, no están recibiendo absolutamente nada. Entonces, aquellos trabajadores que estaban, en el caso de defender a los trabajadores, los que estaban a 4 o 5 horas del estado de Tuxtla, porque nada más tenemos un juzgado especializado, ¿no? Uno en Tapachula y uno en Tuxtla Gutiérrez, los que les toca venir aquí a 4 horas, pues inclusive cuando llegan a ver y no hay información, perdieron su día porque no los pudieron atender. En el caso del teletrabajo, que siempre ha existido, porque más sobre todo en el caso de los profesores que ahorita ellos son los que pudieran estar en ese sentido, que les hablan a las 10 de la noche para pedirles informes o reportes, ¿no? Y que no hay esa desconexión digital que decía el doctor, porque siempre les están pidiendo material sus supervisores sin el pago de las respectivas horas extras. Sería todo, maestro. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, dijo una realidad. Sigue todo tan detenido, ¿no? Y entonces creo que el gremio de los litigantes ha sido muy golpeado. Y en Chiapas tenemos ya funcionando Centro Federal, Centro de Conciliación y tribunales laborales. Lo que se hizo para beneficio ahora se concentró más. O sea, volvemos al viejo tema eso de... Yo siempre, por ejemplo, el año pasado les di un curso a los del Poder Judicial de Veracruz. No, en el 2019 y el año pasado también. Yo les decía frente a la Secretaría del Trabajo del Estado de Veracruz, donde haya un COPEL, tiene que haber un centro de conciliación. Porque concentran, o sea... Pero en fin, por ahí nada más les dejo una idea. Para mí la Ley Federal del Trabajo tendría que cambiar de nombre y tendría que ser una Ley General del Trabajo. Si nos vamos a esa vieja teoría constitucional de donde son autoridades concurrentes, federal, estatal y municipal, porque parece ser que solo se hace cargo a un lado y se deja mucho a la actividad municipal, llamémoslo así, de las pequeñas, los pequeñitos, y sin importar. Y habría que tener un capítulo también aparte, porque la Ley Federal de Trabajo aplica para las empresas de Carlos Slim como para tacos, gorditas o paletería a la Michoacán. En fin, estamos hablando de un complejo sistema, pero nos gusta, nos metimos a esto. A mí la academia me encontró hace 30 años y no me ha dejado, entonces es así como que es lo que nos toca ver y analizar. Muy bien, mi querido Carmelo, lo que tú tienes, si no hubiese algo más. Aquí hay una que dice, no se tendría que modificar AIDE, dice, sino la ley del INSS y del ISSSTE, porque se vuelven muy complejos y muy divisiones, es complicado aplicar estas reformas. Pues sí, pero tanto la del IMSS también contempla que donde haya relaciones de trabajo, pues existe la obligación del derecho a la seguridad social, ¿no? Ya pues, casi por último dice Aide Castillo, en el caso de los trabajadores del IMSS, los médicos están haciendo seguimiento a distancia de pacientes COVID. Se les habilitó la línea telefónica de la unidad de medicina familiar y no la usan. En cambio, usan sus teléfonos particulares y se quejan de que los pacientes les hablan a todas horas. ¿Cómo regular de manera interna el uso de herramientas institucionales que les proveen, ya que en su contrato colectivo de trabajo no se estipulan esas funciones? Ok, precisamente por eso, pues, lo que decía yo, cambiar la nueva pirámide que el seniana laboral en la que se tendría, porque esto obliga a modificar, y no lo voy a repetir, contratos colectivos. Pues si el sindicato grandotote del Seguro Social, que sí tenía que modificar sus estatutos y tenía que legitimar, porque la forma que el Seguro Social se reunía era a través de delegados. Bueno, ahora tendrá que adaptar para que sea voto libre, secreto. Es un sindicato muy grandote. Miren, no sé si funciona en el ISSSTE, no lo tengo claro, pero en el ISSSTE ya había un programa del 2016 a la fecha que se llama telemedicina. Medicina interna, incluso se conectaba el médico, lo mismo. Y sí, efectivamente hoy los médicos que están sobre todo atendiendo COVID, pues pasa eso, ¿no? Pues ahí retomaríamos el tema. Pues tendrían que ser a través de correos, ¿no? O de números telefónicos institucionales en que acabando la jornada de trabajo te cortaran. Pero pues eso a que suceda es una realidad. Pero la telemedicina, fíjense, había un programa muy interesante de estrategia digital con el anterior presidente, ¿no? Y se quedó truncado y ahora se retoma y se le da otro nombre y ahora es todo vía aplicaciones, pero
por muchas razones igual presupuestales, hay cosas que están sufriendo pues mucho recorte en muchos lados. Muy bien. Ya casi para terminar, un comentario de Edith Castillo dice, yo soy trabajador de confianza y nos han dicho que, que tenemos hora de entrada, pero no de salida, y que debemos estar pendiente al celular las 24 horas del día. Ese comentario. A ver, si trabaja en la administración pública centralizada, o si trabaja en un organismo descentralizado o en alguna empresa productiva del Estado, yo le diría a ella lo siguiente. No se la crea usted que es de confianza. Solo se la cree quien le dice que es usted de confianza. Pero efectivamente, yo escucho, por ejemplo, que me dicen, es que yo trabajo en la Procuraduría, trabajo en Secretaría de Gobierno y yo salgo de trabajar en la madrugada. Pues porque no tienen una eficacia en la gestión. ¿Dónde dice, al menos en la Ley Federal del Trabajo, que el trabajador de confianza labore más de 8 horas, más de 6 días a la semana? ¿Dónde? Entonces aquí estaríamos hablando de un eficaz trabajo colaborativo. O sea, ya cumplí. Tendríamos que trabajar, se me ocurre, por resultados. Pero lamentablemente el trabajador de confianza, sobre todo en la administración pública centralizada, es así. Te hablan a la hora que sea. Yo lo viví. Juré no volverlo a hacer en un pequeño tiempo que estuve en cargo de una gestión en un área de la universidad. No lo vuelvo a hacer. No tenía vida con el celular, no tenía vida porque era noche, mañana, tarde, madrugada, días festivos, días. Entonces, una de las reglas es que debe haber conciliación en la vida laboral y en la vida familiar. Entonces, si estamos hablando de una integración, pues se rompe. Hay otra, Sergio, a ver. A ver, dice Humberto López Mendoza, ¿cómo podrá rescindirse la relación laboral a un trabajador que realice teletrabajo e incumpla el mismo y bajo qué circunstancias podría realizarse? Pues solamente que llegue el inspector a tu casa, porque aquí dice que deberá hacer a través de los medios. ¿Cómo rescindir? Bueno, ¿cómo rescindimos, no? Llegué, me presenté y me despidieron, ¿no? Porque también de hacer el aviso de rescisión es como que ponerse la soga al cuello. No basta hacer un aviso de rescisión muy bien estructurado. Deberás tener las pruebas correspondientes que le anexas como causas de rescisión. Pues yo creo que cómo rescindir, pues así, ¿no? Desconectándole o diciéndole, está circulando algo por ahí, aunque ya en la Ley Federal del Trabajo del 2012 y en el 2019 se complementa, ya hay unas modalidades, y yo siempre lo he dicho, a ver, yo puedo despedir a alguien a través del WhatsApp y escribirle, ¿está usted despedido? Sí. Sería la prueba a través del Messenger, el inbox, a través de un correo. Pues sería una forma digital de despedir a alguien. Ya nos meteríamos al tema a ver a quién le correspondería probar. O tendría que hacer el aviso, tomarle una foto, mandárselo a su WhatsApp y que se dé por recibido, pero no corre la prescripción hasta que se le notifique. Entonces tendría yo que mandarlo a la junta o al centro. ¿Cuál es la forma de despido? Eso, ¿no? Cortándole, diciendo, estás despedido porque no cumpliste. O sea, es hasta. Por eso insisto que esta modalidad llegó para quedarse, pero tiene que sentarse bien y tendrían que ser las empresas, los patrones, nosotros, los abogados, los asesores, el que tendremos que orientar este esquema que ya venía sucediendo, que ya se daba, pero con estas, pienso yo que con estas limitaciones que pusieron, no resuelven mayor cosa más que eso. O nos adaptamos o nos reinsertamos. Y ya por último, para cerrar esta jornada, dice, ¿qué tan favorable es el teletrabajo? ¿No nos afectaría? Por ejemplo, en SICOR es algo muy incierto y en lo personal es muy difícil manejarlo. ¿Cómo nos afectaría el Nayeli teletrabajo? Flores. ¿Cómo nos afectaría, Carmelo? Dice, ¿qué tan favorable es el teletrabajo? ¿No nos afectaría? Dice, nomás así dice, por ejemplo, en SICOR es algo muy incierto y en lo personal es muy difícil de manejarlo. Les voy a decir algo que yo pienso a título personal. Yo sí me quedaría en esta opción de teleeducación y teletrabajo. Yo sí ya me quedaría aquí, por varias razones. Porque soy vulnerable, por un estado de salud que vengo arrastrando desde 2019. 2, tengo una comodidad
muy plena, que antes no tenía. Pues antes llegaba yo, caminaba, subía pisos, no encontraba estacionamiento, etcétera. Sí, llegó para quedarse, pero cada empresa, de acuerdo a sus circunstancias, a sus formas de trabajar, a su modelo propio de relaciones laborales, lo puede hacer como una ventaja competitiva, adecuando. Y se me olvidó mencionar lo que se los mencioné a un sindicato y por ahí se medio pusieron contentos. Le dije, a ver, yo les pregunté, les dije, ¿tiene que modificarse la ley del Infonavit? Me decían, ¿por qué la ley del Infonavit para el teletrabajo? Y la ley del Fobiste también. Y me dicen, ¿por qué? Sí, que se haga obligatorio, como obtengas tu crédito del Infonavit para adquisición, arrendamiento, construcción, en que cuando el Infonavit te libere tu crédito, sea en tu casa obligatorio tener un espacio, ojo. O sea, van a decir, bueno, pero esas casas de 40 metros cuadrados, de esos Infonavit de 40 pisos, de esos, bueno, ¿por qué no? Aquella empresa que opte y que diga, esto va a ser una opción. Miren, nada más cierro con lo siguiente. Mis 2 hijos, que viven en Ciudad de México, los 2, afortunadamente, buscaron empleo y encontraron trabajo de manera presencial. Digo, de manera virtual, teletrabajo. Los 2, con 2. Y así fue su proceso de reclutamiento, selección, capacitación, inducción. Y hoy los 2 trabajan desde donde viven en Ciudad de México. Claro, como vivimos en una casita, un departamento muy chico, pues de 2x2, ahí se escucha lo que cada quien está. Entonces, yo lo digo en son de broma, tendría que decirse el Infonavit, oye, si vas a optar por esto, como esta modalidad que llegó para quedarse, con todas las adecuaciones y adaptaciones que se requiera, bueno, casa, crédito, en la modalidad que libere el Infonavit, tendrá que haber una adecuación para el trabajador que opte voluntariamente y que además dice que lo tiene que hacer por escrito, ¿no? Pues, estimado doctor Julio Ismael Camacho Solís, muchas gracias por su conferencia, por el tiempo que nos brindó y haber atendido a la invitación de esta delegación Michoacán de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, en coordinación con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quienes le agradecemos profundamente y le dejamos abierta la invitación para después, ahora que pase esta cuestión de la pandemia, si es que así es y es pronto, nos pudiera visitar acá por la ciudad de Morelia y platicar de forma directa también sobre un sinnúmero de temas que tienen que ver con la materia del trabajo. Muy bien, Y, aprovecho para sí, hacer 2 comerciales a todos adelante. los que están, porque esa es la intención que Maestro Sergio Carmelo hace por esta pertenencia que le tiene a esta academia, pues que puedan participar en nuestra asamblea virtual 29, 30 y 31 de marzo. Y sí, te agarro la invitación de bote pronto para ir a tomar charanda y unos uchepos más rápido, pronto, a ese bellísimo estado y esa bellísima ciudad de Morelia que me encanta. Claro. Y nos vamos a comprar piel a Quiroga, ahí nada más cerquita, ¿no? Y unas carnitas para completar el paseo turístico, ¿no? Y una nieve de pasta en Pátzcuaro. Carmelo, el agradecido soy yo y la generosidad de tu parte para coadyuvar en estos temas y estos eventos que la academia, por mi conducto, te agradece. Muchas gracias. Fíjese lo interesante ya para cerrar y agradecer a todos los asistentes a que nos acompañaron, a nuestros amigos Carlos Reynoso Castillo, delegado de la Ciudad de México, a nuestro buen amigo Auces de allá de San Luis Potosí, a todos los delegados que nos acompañan, pero a todos los litigantes, académicos y a todos los que están, porque si se fijan, esta es una probadita muy pequeña de lo que hacemos nosotros en la Asamblea Nacional. Así como ven ustedes que discutimos, platicamos e intercambiamos opiniones, así lo hacemos en las mesas de trabajo. Aparte de escuchar estas brillantes participaciones de los exponentes, de los ponentes que nos hacen las ponencias dentro de la asamblea, también en las mesas de trabajo tenemos la oportunidad de intercambiar. Y creo que esto es más enriquecedor que solamente estar escuchando al ponente. El intercambio de opiniones, de ideas, presentar ponencias, todas aquellas inquietudes que vimos ahorita pueden presentarse en ponencias. Los esperamos el próximo 29, 30 y 31, como lo dijo don Julio Ismael Camacho Solís, en nuestra 60 Asamblea Nacional de Derecho al Trabajo, vía virtual, vía Zoom, para que se inscriban y van a ver que no se van a arrepentir, van a encontrarle un amor profundo al derecho del trabajo. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias don Julio Ismael, un abrazo a nuestros delegados y nos vemos de hoy en 8 con la siguiente conferencia a cargo de Manuel Jiménez López sobre los derechos humanos laborales.
Muchas gracias.